En lo alto de una colina cubierta de niebla, una mansión antigua se alzaba majestuosa y solitaria. Conocida como la Mansión Blackstone, esta imponente estructura de piedra había sido testigo de generaciones de secretos oscuros y susurros de tragedia. Desde hacía más de 2 siglos, los habitantes del cercano pueblo de Milton hablaban con temor y respeto de la mansión y de los lamentos que, según decían, resonaban en sus pasillos durante las noches más oscuras. La mansión había sido construida a principios del siglo XIX por el patriarca de la familia Blackstone, Lord Reginald Blackstone, un hombre conocido por su riqueza y crueldad. Los rumores decían que Reginald había hecho un pacto con fuerzas oscuras para acumular su fortuna y que la mansión había sido erigida sobre tierras malditas, santificadas por rituales oscuros y sacrificios humanos. La historia de la mansión Blackstone estaba llena de tragedias inexplicables y muertes violentas. A lo largo de los años, varios miembros de la familia habían muerto en circunstancias misteriosas, y aquellos que se atrevían a investigar los secretos de la mansión no solían regresar. La casa, con sus ventanas góticas y su fachada cubierta de enredaderas, parecía observar a todos los que se acercaban, guardando celosamente sus secretos. En el presente, la mansión había permanecido vacía durante décadas, cayendo lentamente en el abandono. Sin embargo, en el pueblo de Milton, la leyenda de la mansión Blackstone seguía viva, alimentada por los relatos de los ancianos y los susurros de los niños. Nadie se atrevía a acercarse a la colina después del anochecer, por miedo a los lamentos que, según decían, eran los gritos de las almas atormentadas atrapadas dentro de la casa. Todo cambió cuando un joven historiador llamado Alexander Harrington llegó a Milton. Alexander, de 30 años, era un hombre apasionado por desentrañar misterios históricos. Había oído hablar de la mansión Blackstone y estaba decidido a descubrir la verdad detrás de las leyendas. Con su cabello castaño claro y ojos azules llenos de determinación, Alexander alquiló una pequeña cabaña en las afueras del pueblo y comenzó a investigar la historia de la mansión. Alexander pasó días en la biblioteca local, revisando viejos registros y diarios de la familia Blackstone. Descubrió que la última habitante de la mansión había sido Eleanor Blackstone, una joven hermosa y misteriosa que había desaparecido sin dejar rastro en 1920. Los rumores decían que Eleanor había sido vista por última vez en la mansión, pero nadie sabía qué le había sucedido. La desaparición de Eleanor había marcado el comienzo del declive de la familia Blackstone y de la mansión misma. Intrigado por la historia de Eleanor, Alexander decidió que debía explorar la mansión por sí mismo. Un atardecer, armado con una linterna y un cuaderno de notas, subió la colina hacia la imponente estructura. La mansión parecía aún más siniestra de cerca, con sus ventanas rotas y la puerta de entrada colgando de una bisagra oxidada. Con un suspiro profundo, Alexander empujó la puerta y entró en la oscuridad. El interior de la mansión era un laberinto de habitaciones polvorientas y pasillos oscuros. Alexander caminó con cautela, sintiendo la atmósfera opresiva a su alrededor. A medida que exploraba, comenzó a escuchar susurros y ruidos inexplicables. Las sombras parecían moverse en las esquinas de su visión, y una sensación de frío constante le recorría la espalda. En una de las habitaciones del segundo piso, Alexander encontró un viejo diario escondido detrás de una estantería. El diario pertenecía a Eleanor Blackstone y detallaba sus últimos días en la mansión. En sus páginas, Eleanor hablaba de su padre, Reginald, y de los oscuros rituales que había llevado a cabo en el sótano de la casa. Eleanor había descubierto que su padre había hecho un pacto con una entidad maligna y que la mansión estaba maldita. Desesperada por detenerlo, había intentado destruir los artefactos utilizados en los rituales, pero había desaparecido antes de lograrlo. Mientras leía el diario, Alexander sintió una presencia en la habitación. Levantó la vista y vio a una figura espectral en el umbral de la puerta. Era una mujer joven, con un vestido blanco y ojos tristes. Alexander reconoció a Eleanor por las descripciones en su diario. La aparición lo miró fijamente y luego se desvaneció en el aire. Alexander sintió una mezcla de miedo y determinación.
Sabía que debía liberar a Eleanor y a las otras almas atrapadas en la mansión. Decidido a completar la misión de Eleanor, Alexander bajó al sótano de la mansión. Allí encontró un altar oscuro y varios artefactos rituales. Recordando las instrucciones del diario, comenzó a destruir los objetos uno por uno. A medida que lo hacía, la mansión pareció cobrar vida. Las paredes temblaban y los lamentos de las almas atormentadas resonaban por toda la casa. Finalmente, Alexander destruyó el último de los artefactos y una explosión de luz llenó el sótano. Los lamentos cesaron y una sensación de paz se extendió por la mansión. Las sombras desaparecieron y la atmósfera opresiva se desvaneció. Alexander subió las escaleras y salió de la casa, sintiendo una nueva calma en el aire. De regreso en el pueblo, Alexander compartió su experiencia con los habitantes de Milton. Aunque algunos se mostraron escépticos, muchos agradecieron su valentía. La historia de la mansión Blackstone y sus lamentos se convirtió en una leyenda de esperanza y redención, recordando a todos que incluso los secretos más oscuros pueden ser desvelados por aquellos que tienen el coraje de enfrentarlos. Alexander continuó su carrera como historiador, pero siempre recordó su experiencia en la mansión Blackstone. Escribió un libro sobre sus hallazgos, que se convirtió en un éxito de ventas y ayudó a mantener viva la memoria de Eleanor Blackstone y su valentía. La mansión, aunque aún en ruinas, se convirtió en un lugar de interés histórico y un símbolo de la capacidad humana para enfrentar y superar las fuerzas oscuras que acechan en el mundo. Con el tiempo, la colina donde se encontraba la mansión Blackstone se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos interesados en lo paranormal y la historia oculta. La mansión en sí fue restaurada parcialmente, preservando sus elementos históricos y abriendo sus puertas a visitas guiadas que contaban la historia de la familia Blackstone y los oscuros eventos que habían ocurrido allí. Laura Blackstone, una descendiente lejana de la familia que había escuchado las historias de la mansión desde su infancia, decidió visitar el lugar. Laura era una mujer de 35 años, con cabello oscuro y ojos verdes que reflejaban una mezcla de curiosidad y determinación. Sentía una conexión especial con la historia de sus ancestros y quería comprender más sobre su legado. Durante su visita, Laura exploró cada rincón de la mansión, sintiendo las mismas vibraciones inquietantes que Alexander había descrito en su libro. Al llegar al sótano, encontró las marcas del altar destruido y los restos de los artefactos que una vez habían mantenido la maldición. A pesar de la paz que se había logrado, Laura podía sentir que algo aún no estaba completamente resuelto. Decidida a descubrir la verdad completa, Laura se instaló en una pequeña habitación de la mansión, con la intención de pasar la noche allí. Esa misma noche, los lamentos comenzaron de nuevo, suaves al principio, pero creciendo en intensidad. Laura se levantó de su cama y siguió los sonidos hasta el sótano, donde una figura espectral apareció ante ella. Era Eleanor Blackstone, pero esta vez su semblante no era de tristeza, sino de advertencia. Eleanor susurró a Laura que aunque los artefactos habían sido destruidos, la entidad maligna aún residía en los cimientos de la mansión. El verdadero núcleo de la maldición no era el altar, sino un antiguo objeto enterrado bajo la mansión. Con una mezcla de miedo y resolución, Laura comenzó a excavar en el sótano, guiada por las indicaciones de Eleanor. Después de horas de trabajo agotador, Laura descubrió un cofre antiguo enterrado profundamente en la tierra. Al abrirlo, encontró un espejo de obsidiana con símbolos arcanos grabados en su superficie. Eleanor le explicó que el espejo era el vínculo de su padre con la entidad maligna y que debía ser destruido para romper la maldición de una vez por todas. Con el espejo en sus manos, Laura salió al jardín trasero de la mansión, donde encendió una hoguera. Eleanor le advirtió que la entidad intentaría detenerla, pero Laura, armada con el conocimiento y la valentía de sus ancestros, arrojó el espejo al fuego. En ese momento, la tierra tembló y una figura oscura emergió del espejo, soltando un grito desgarrador antes de ser consumida por las llamas. Cuando el fuego se extinguió, una paz profunda envolvió la colina. Los lamentos cesaron para siempre y la mansión Blackstone quedó libre de su oscura historia.
Eleanor apareció una última vez ante Laura, con una sonrisa de gratitud y alivio antes de desvanecerse en la luz del amanecer. La historia de la mansión Blackstone y sus lamentos llegó a su fin, pero su legado perduró. Laura regresó al pueblo con un nuevo entendimiento de su historia familiar y escribió sus propias memorias sobre la experiencia. Su libro, junto con el de Alexander, se convirtió en una fuente de inspiración para aquellos que enfrentaban sus propios desafíos oscuros. La mansión, ahora libre de maldiciones, se convirtió en un símbolo de redención y esperanza. Los visitantes acudían no solo para escuchar las historias de terror, sino también para aprender sobre el poder de la valentía y la determinación humana. La colina de Milton, una vez temida y evitada, se transformó en un lugar de reflexión y aprendizaje, donde las sombras del pasado se enfrentaron y se superaron con la luz del conocimiento y el coraje. Y así, la mansión Blackstone permaneció como un recordatorio de que, incluso en los lugares más oscuros y llenos de terror, siempre hay una posibilidad de redención. Las generaciones futuras recordaron las lecciones de los Blackstone, entendiendo que enfrentar lo desconocido con valentía y conocimiento es la clave para superar cualquier desafío. Las sombras y los lamentos se desvanecieron, pero la memoria de aquellos que habían luchado por la paz perduró, inspirando a todos aquellos que se acercaban a la colina en busca de respuestas y esperanza. A medida que la historia de la mansión Blackstone se difundía, más personas comenzaron a interesarse en las leyendas y los eventos que habían ocurrido allí. Documentalistas, investigadores paranormales y curiosos de todo el mundo acudían a Milton para explorar la mansión y tratar de captar alguna evidencia de los fenómenos sobrenaturales. Entre ellos estaba Elizabeth Liz Thompson, una reconocida investigadora paranormal de 40 años, con cabello rubio corto y una actitud decidida. Liz había oído hablar de la mansión Blackstone y estaba convencida de que había algo más que podía descubrirse. Con su equipo de grabación y herramientas de detección de energía, Liz se instaló en la mansión para pasar una semana documentando cualquier actividad inusual. La primera noche, Liz recorrió la mansión con su cámara de visión nocturna, capturando imágenes y sonidos. A medida que avanzaba, notó un cambio en la temperatura y una sensación de ser observada. Los dispositivos de detección de energía comenzaron a parpadear y emitir señales intermitentes. Liz registró sus observaciones, intrigada por la posibilidad de captar evidencia tangible de lo paranormal. En el segundo día, mientras revisaba las grabaciones de la noche anterior, Liz descubrió una figura espectral en una de las habitaciones del segundo piso. La figura parecía moverse hacia la cámara antes de desvanecerse. Decidida a investigar más a fondo, Liz volvió a la habitación esa noche. Mientras preguntaba en voz alta si alguien estaba presente, escuchó un susurro que decía Eleanor. La voz era suave pero clara, y Liz sintió un escalofrío recorrer su espalda. A lo largo de la semana, Liz y su equipo captaron varios fenómenos inexplicables, puertas que se cerraban solas, objetos que se movían y voces susurrantes. Una noche, mientras revisaban el sótano, encontraron marcas en las paredes que no habían notado antes, símbolos arcanos que parecían haber sido grabados hace siglos. Liz documentó todo meticulosamente, convencida de que la mansión aún albergaba secretos oscuros. El último día de su investigación, Liz decidió realizar una sesión de espiritismo en el sótano, esperando contactar directamente con los espíritus de la mansión. Con su equipo reunido alrededor de una mesa, encendieron velas y comenzaron a hacer preguntas. Después de unos minutos de silencio, la mesa comenzó a vibrar y una presencia se hizo sentir en la sala. «Eleanor, ¿estás aquí?», preguntó Liz en voz alta. La respuesta fue un susurro casi imperceptible: «Sí». La emoción y el temor se mezclaron en el rostro de Liz mientras continuaba preguntando. A medida que la sesión avanzaba, la figura de Eleanor se manifestó, aunque de manera borrosa y etérea. Eleanor les contó sobre la maldición y el sufrimiento de su familia, y cómo habían luchado para detener la entidad maligna. Liz comprendió que la mansión aún necesitaba ser purificada completamente. Con la guía de Eleanor, realizó un ritual de limpieza final, utilizando los símbolos y palabras que Eleanor le había revelado.
Al finalizar el ritual, una luz brillante llenó el sótano y una sensación de paz profunda se extendió por toda la mansión. El equipo de Liz documentó cada momento del ritual, sabiendo que habían sido testigos de algo extraordinario. Al regresar a su base, Liz compiló sus hallazgos en un documental que se convirtió en un éxito mundial. El documental no solo relataba la historia de la mansión Blackstone, sino que también mostraba la evidencia tangible de los fenómenos paranormales que habían capturado. La publicación del documental atrajo una nueva ola de interés hacia la mansión y la historia de la familia Blackstone. Los visitantes acudían en masa, no solo para experimentar lo sobrenatural, sino también para rendir homenaje a Eleanor y a todos aquellos que habían luchado contra las fuerzas oscuras. Con el tiempo, la mansión Blackstone se transformó en un centro educativo y de investigación paranormal, donde expertos y aficionados podían aprender sobre la historia del lugar y los métodos de investigación utilizados por Liz y su equipo. La mansión, una vez temida, ahora era vista como un símbolo de redención y conocimiento. Liz, Alexander y Laura se convirtieron en figuras respetadas en sus respectivos campos, y su trabajo en la mansión Blackstone fue reconocido como un ejemplo de cómo enfrentar y superar lo desconocido con valentía y determinación. Juntos, organizaron conferencias y talleres, compartiendo sus experiencias y enseñando a otros a investigar lo paranormal de manera ética y rigurosa. La historia de la mansión Blackstone y sus lamentos se convirtió en un legado perdurable, inspirando a generaciones futuras a explorar los misterios del mundo con una mente abierta y un corazón valiente. Las sombras del pasado se desvanecieron, pero la memoria de aquellos que habían luchado por la paz y el conocimiento continuó iluminando el camino para aquellos que buscaban comprender lo desconocido. Así, la mansión Blackstone permaneció como un faro de esperanza y sabiduría, un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros y llenos de terror, siempre hay una posibilidad de redención y descubrimiento. Las generaciones futuras recordaron las lecciones de los Blackstone, entendiendo que enfrentar lo desconocido con valentía y conocimiento es la clave para superar cualquier desafío. Las sombras y los lamentos se desvanecieron, pero la memoria de aquellos que habían luchado por la paz perduró, inspirando a todos aquellos que se acercaban a la colina en busca de respuestas y esperanza. A medida que los años pasaban, la mansión Blackstone se convirtió en un centro de estudios paranormales y un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban comprender los misterios del más allá. Se organizaron conferencias, talleres y visitas guiadas que permitieron a los visitantes sumergirse en la rica historia de la mansión y en los eventos sobrenaturales que habían ocurrido allí. Entre los visitantes frecuentes estaba Ana, una joven periodista de 30 años, con cabello castaño y ojos marrones, que había oído hablar de la mansión y sus lamentos desde pequeña. Decidida a escribir una serie de artículos sobre la historia de la mansión, Ana se instaló en la casa durante varias semanas, investigando y entrevistando a aquellos que habían tenido experiencias paranormales. Ana se sintió atraída por la historia de Eleanor Blackstone y los esfuerzos de Alexander, Liz, Laura y Daniel por liberar la mansión de su maldición. Pasó horas revisando antiguos documentos y hablando con los descendientes de los Blackstone, recopilando detalles que nunca antes habían sido revelados. Mientras escribía sus artículos, Ana comenzó a sentir una conexión personal con la historia de la mansión y las almas que una vez habían estado atrapadas allí. Una noche, mientras revisaba sus notas en la biblioteca de la mansión, Ana escuchó un suave susurro que parecía llamarla por su nombre. Al principio pensó que era su imaginación, pero el susurro se hizo más persistente. Siguiendo el sonido, Ana llegó al sótano, donde encontró una pequeña puerta oculta detrás de una estantería. La puerta llevaba a una cámara secreta que no había sido descubierta en las exploraciones anteriores. Dentro de la cámara, Ana encontró un cofre antiguo cubierto de polvo. Al abrirlo, descubrió una colección de cartas y documentos que detallaban la correspondencia secreta entre Reginald Blackstone y varios ocultistas de su época. Los documentos revelaban la verdadera magnitud de los rituales oscuros que Reginald había llevado a cabo y cómo había sellado su propio destino y el de su familia al invocar a la entidad maligna. Ana comprendió que estos nuevos hallazgos eran esenciales para completar la historia de la mansión Blackstone.
Pasó días transcribiendo y analizando los documentos, asegurándose de que cada detalle fuera preservado. Sus artículos, publicados en una serie de reportajes, se convirtieron en un éxito inmediato, atrayendo la atención de historiadores y entusiastas de lo paranormal de todo el mundo. La revelación de estos nuevos detalles permitió a los expertos comprender mejor los eventos que habían ocurrido en la mansión y cómo las acciones de Reginald habían desencadenado la maldición. Los estudiosos comenzaron a reevaluar la historia de los Blackstone, y la mansión se convirtió en un ejemplo de cómo el pasado puede influir en el presente y el futuro. Con el tiempo, la mansión Blackstone se convirtió en un lugar de estudio y reflexión, donde las lecciones del pasado se enseñaban a las nuevas generaciones. La mansión, una vez símbolo de terror y tragedia, se transformó en un faro de conocimiento y esperanza, recordando a todos que, incluso en los momentos más oscuros, la verdad y la valentía pueden prevalecer. Anna, ahora una periodista reconocida, continuó explorando y escribiendo sobre lugares y eventos paranormales, siempre llevando consigo las lecciones aprendidas en la mansión Blackstone. Su trabajo inspiró a muchos a seguir investigando y a no temer enfrentar lo desconocido, sabiendo que el conocimiento y el valor son las claves para desvelar los misterios del mundo. Y así, la historia de la mansión Blackstone perduró, no como un simple relato de horror, sino como una saga de redención, descubrimiento y esperanza. La memoria de aquellos que habían luchado contra las sombras continuó iluminando el camino para aquellos que buscaban comprender lo desconocido, recordando a todos que, incluso en los lugares más oscuros, siempre hay una posibilidad de redención.